Hemos iniciado este ciclo de los domingos ordinarios, el ciclo A, y todos estos domingos el Evangelio de San Mateo va a ser el que nos guíe en la reflexión, el que nos guíe en la meditación de la palabra de Dios. Ya estamos en el 11, en el domingo 11, pero es necesario hacer como un poco de recorrido de lo que el Evangelio de Mateo nos viene a presentar. Y el Evangelio de Mateo nos presenta de una manera muy sencilla a Jesús anunciando el reino de Dios, después de haber tenido la experiencia del bautismo, después de haber ido al desierto Jesús. Hoy se presenta a la comunidad anunciando el reino de Dios. Pero es un reino de Dios que no solamente está a lo lejos. Dice Jesús, este reino de Dios está cerca. Y si está cerca este reino de Dios, entonces invita a una conversión, invita a un cambio de vida para que de verdad se pueda acoger este reino de Dios. Hoy en la antífona del Evangelio hemos escuchado también esta palabra: conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Es una propuesta también de Jesús para aquel que quiere alcanzar la vida con Dios. Si bien es cierto que este reino de Dios es una obra de Dios, implica también la colaboración del hombre. Dios puede hacer todo, sin embargo necesita también encontrar un corazón dispuesto, necesita encontrar personas que estén dispuestas a vivir esta propuesta de Dios. Y para esto Jesús nos ha invitado ya desde el capítulo 5 a tener algunas actitudes que vayan mostrando la presencia del reino de Dios. Decía, ya está cerca, pero Jesús lo va haciendo cada vez más cercano. ¿Cómo se tiene que vivir para poder alcanzar o para poder vivir el reino de Dios? Jesús nos ha dado un camino de vida y nos ha hablado en el Sermón de la Montaña con las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense entonces cómo la primera condición para poder vivir el reino de Dios es un corazón pobre, un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a escuchar a Dios y obedecerle. El corazón arrogante, el corazón altanero, aquel que ya no necesita nada, pues no va a escuchar a Dios. Pero también dice Jesús en estas bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa entonces tener un corazón limpio? No solamente es tener un corazón sano en el aspecto biológico, sino es un corazón que no esté con nadie enojado, es un corazón que esté dispuesto a sanar tantas cosas que llevamos en la vida. Y entonces el corazón podrá ver de una manera diferente la realidad que tiene enfrente. No solamente nos ha enseñado las bienaventuranzas, nos ha dicho que la oración también tiene que ser algo principal en este caminar del reino de Dios. El que no ora difícilmente podrá entonces entender esta dinámica de Jesús. El que no ora difícilmente podrá ver verdaderamente el reino de Dios presente aquí y ahora. Pero también dice Jesús, el reino de Dios no es algo nada más individualista. El reino de Dios no es egoísta. El reino de Dios no se vive aislado, es mi reino de Dios. Como a veces solemos decir, es mi misa, ¿verdad? Es mi bautizo, es mi primera comunión, y pareciera ser que todo se aísla de los demás. El reino de Dios, dice Jesús, implica también la relación con las demás personas. Y Jesús nos lo muestra de una manera muy interesante cuando se reúne con aquellos que se tenían por pecadores. Y entre ellos está precisamente Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, aquella gente que era despreciada por haber traicionado al pueblo y trabajar para el imperio romano. Lo vimos hace 8 días. Jesús dice, también con ellos se tiene que hacer el reino de Dios.
porque el reino de Dios no es excluyente. Pero también Jesús dice, este reino de Dios no es algo ideal, no esperemos el reino de Dios en otra vida, no esperemos el reino de Dios solamente después de la muerte. Este reino de Dios, dice Jesús, se va haciendo de una manera concreta a través de algunas actitudes. Porque el reino de Dios, dice Jesús, es dar vida en plenitud. Y Jesús nos empieza a mostrar este reino una vez que ha sanado a un leproso. Sanar a un leproso no era nada sencillo, porque en la concepción del pueblo de Israel, en el contexto de Jesús, la enfermedad está ligada al pecado. Si tienes una enfermedad, es porque es consecuencia de un pecado. Y si el pecado es grave, la enfermedad también se manifiesta con gravedad. De aquí que el leproso, en esta concepción, debía haber en la vida un pecado grave para poder llevar esa enfermedad. Y no solamente es la enfermedad, era la exclusión también de la vida, de la comunidad, de la familia, quedando en el aislamiento. Y por eso Jesús, cuando devuelve la salud al leproso, viene a restaurar toda la vida, viene a restaurar el proyecto que Dios tiene para el hombre. No solamente ha curado a leprosos, le ha dado la vista también a los ciegos. El pecado debió haber sido grave, y más aún cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús va a responder en una ocasión, ni él ni sus padres han pecado. Esto servirá, dice, para hacer presente el reino de Dios y para que podamos creer. Porque Jesús, les decía, viene a dar vida. Jesús ha expulsado demonios, ha sanado también a un paralítico. Incluso tiene esta relación con los pecadores y los llama a convivir con Él. Ante todo este escenario, dice Jesús, el trabajo de Dios, el campo de Dios es bastante amplio. Y por eso le dice a los discípulos, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Porque el reino de Dios, dice, es como un campo que necesita también trabajarse. Si un campo está sin hacer nada, pues no va a producir nada. Pero ahora que nos dedicamos, por ejemplo, a sembrar, necesitamos trabajar la tierra y se necesita esfuerzo, se necesita alguien que esté al pendiente de ese campo. Si bien es cierto que Jesús puede hacerlo todo, no es tampoco aislado, no nos presenta un Dios autosuficiente. Es un Dios que comparte también la vida con nosotros. Y por eso llama e invita a otros a trabajar en estos campos. Necesita de los trabajadores para el reino. De aquí que llama a estos 12 discípulos con la lista que ya San Mateo nos ha dado. San Lucas dirá que va a llamar a estos discípulos después de haber pasado Jesús una noche en oración, discerniendo, orando con el Padre para llamar a todos aquellos hombres que están dispuestos a anunciar el reino. San Marcos va a decir que los llamó primeramente para estar con Él, y este estar con Él implica conocer a Jesús, implica también conocer el proyecto del reino, porque si nomás los llama Jesús y los envía, los discípulos no sabrán qué hacer. El discípulo tiene que empaparse primeramente del proyecto del reino de Dios, tendrá que comprenderlo. Y una vez que lo ha comprendido, entonces sí, Jesús los envía a predicar. ¿Y cuáles van a ser los signos de esta presencia del reino por parte de los discípulos? Jesús les va a dar, dice, poder sobre los demonios, les da la potestad también de sanar las enfermedades, de curar a los leprosos y de resucitar a los muertos. Jesús nos está poniendo que este reino de Dios es algo concreto, algo que se realiza ya en la vida. Podemos entonces decir que el reino de Dios es una oferta de Dios, es una invitación a todo aquel que lo quiera acoger. Si bien es cierto que se anuncia a todos, a lo mejor no todos van a ser capaces de descubrir este reino de Dios, a lo mejor no todos van a querer esta vida plena.
este reino de Dios es gratis. Pero desgraciadamente el hombre muchas veces las cosas que son gratis no las quiere. Y hoy Jesús está nuevamente haciendo esta oferta. Ya nos lo dijo también la primera lectura. La salvación es una obra de Dios que solamente Dios la puede otorgar. Le recuerda al pueblo de Israel cómo los ha sacado de Egipto después de haber escuchado el clamor de la comunidad del pueblo de Israel. Dios los ha sacado por medio de Moisés. Y ahora en la primera lectura escuchábamos que han llegado también a cierta parte en el desierto. Van cansados seguramente, van pensando en ese Dios que los ha sacado, cómo es, cómo se podrán relacionar con Él. Y Dios les ofrece una alianza donde el pueblo también tiene que asumir unas responsabilidades. La alianza consiste en ser propiedad, una relación tan íntima, dice el texto, que será una nación consagrada, una nación santa, pero solamente si cumple unas características el pueblo de Israel. Tiene primeramente que escuchar a Dios. Y escuchar a Dios seguramente no es algo mágico, no es que Dios nos hable así, ¿verdad? Escuchar a Dios se hace o se escucha a Dios en medio de la oración. Por lo tanto, este pueblo tiene que ser un pueblo orante, tiene que ser un pueblo atento a esta palabra de Dios. Tiene que también obedecer los mandamientos de Dios si de verdad quiere ser un pueblo santo. Además, tiene que ser respetuoso de la ley y tiene que guardar la fidelidad. Si cumple estas exigencias, se realizará la alianza. Si no quiere cumplir estas exigencias, la alianza no se va a dar. Sin embargo, versículos después que no hemos leído hoy, el pueblo va a decir: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Y empieza la alianza entonces con Dios, que se va a concretar en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Qué podemos decir de estas lecturas para nosotros? Que hoy el reino de Dios, que esta oferta de salvación sigue estando presente para nosotros aquí y ahora. Porque Dios también mira nuestra vida. Y mira nuestra vida como ha mirado también a todas aquellas personas que Jesús vio como ovejas sin pastor. Aquellas personas que vivían pero sin un sentido de vida. Aquellas personas que vivían también angustiadas porque a veces no encontraban la plenitud de la vida. Y si nosotros vemos hacia nuestro interior, a nuestro corazón, seguramente también nosotros estamos viviendo algunos momentos así o hemos vivido. Porque todos al final, en el fondo del corazón, queremos ser felices, ¿o no? ¿Quieren ser felices ustedes? ¿Y es fácil ser feliz? No. Ser feliz también es una disposición. Alcanzar una vida plena necesita también un caminar con Dios. Y hoy Jesús nos sigue ofreciendo esta vida eterna, esta vida plena. Y a veces cuando decimos que no alcanzamos la felicidad, vamos descubriendo que en nuestra vida hay problemas, que en nuestra vida hay preocupaciones, que en nuestra vida hay necesidades. ¿O no vivimos eso en medio de la familia? ¿No a veces nos preocupamos por el esposo, por la esposa, las preocupaciones y necesidades por la familia, por los hijos? Y a veces nos esforzamos, luchamos, pero la vida sigue siendo difícil. Por eso hoy Jesús nos vuelve a decir, si queremos nosotros también una alianza con Él, necesitamos estar más unidos a Jesús. De otra manera la vida empieza a perder sentido, la vida empieza a vivirse como cualquier otra persona, pero no alcanzando la santidad que nos ha prometido y a la que estamos llamados desde nuestro bautismo. Pero hoy Jesús también nos hace sus colaboradores. Así como llamó a los 12, a estos enviados, a estos apóstoles, hoy también nos llama a cada uno de nosotros a trabajar con Él
en esta viña, en este reino de Dios, en este campo que Jesús cultiva. Y nos llama primeramente por nuestro nombre. Aun cuando conoce nuestra historia, sabe lo que hemos vivido, Jesús apuesta también por nosotros. Apostó por Pedro, aquel que era enérgico, era trabajador ciertamente, pero también era enérgico. No era Pedro el quietecito. Recuerden que en la noche, cuando iban a apresar a Jesús, fue el primero que desenvainó la espada y fue a los trancazos. No era una perita en dulce San Pedro. Llamó a Mateo, el publicano, aquel que robaba a sus paisanos, y sin embargo Jesús le dijo: vente también, vas a colaborar conmigo. Jesús llama, aun cuando seamos de diferentes pensamientos, de diferente carácter. Jesús nos está también invitando a cada uno de nosotros, porque conoce nuestra vida, conoce nuestra historia, sabe lo que tenemos también nosotros en lo profundo del corazón, y nos sigue llamando. ¿Y cómo nos llama Jesús en medio de la vida? Primeramente, a alcanzar la santidad. Y esa santidad se va a ir viviendo también en medio de nuestra familia, porque también a nosotros, esposos, nos sigue llamando a ser colaboradores de Él en el campo de la vida de la familia. ¿Cómo dar vida plena a los hijos? ¿Cómo dar vida plena también al esposo, a la esposa? ¿Cómo vivir esta fidelidad, esta obediencia en medio de nuestras casas? Ahí está el primer campo que a los esposos nos toca vivir en este trabajo del reino de Dios, en la casa. Porque a veces queremos corregir la casa de los demás. Somos fáciles para ver al hijo de fulanito, a la hija de sutanita, y queremos corregirlo. Pero a veces no vemos lo que tenemos en la casa. Y es primero el trabajo en la casa para poder anunciar también el reino de Dios hacia afuera. Es cierto, en la casa es una labor muy grande, porque a veces entre esposos también tenemos situaciones difíciles. A veces con los hijos también tenemos situaciones adversas. A veces entre hermanos también tenemos situaciones no tan gratas. Y a veces también con los papás. Y ahí está el primer campo que necesitamos nosotros consolidar para poder decir: aquí se está realizando el reino de Dios. Ya nos decía en las bienaventuranzas Jesús: dichosos los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque podrán ver a Dios. Y si vivimos con fe, entonces podremos descubrir que el reino de Dios se hace presente cuando somos capaces de amar en medio de nuestra familia, cuando vamos dando plenitud, cuando vamos dando dignidad al esposo, a la esposa, cuando nos vamos esforzando también por los hijos, aun cuando los hijos a veces no alcancen a ver este reino de Dios ya aquí y ahora. Pero el hijo que es listo, el hijo que alcanza a vivir la fe en medio de la casa, podrá ver la entrega, el sacrificio de los papás, y podrá aprovechar aquello que los papás le dan con tanto sacrificio. Ahí está un ejemplo del reino de Dios. El reino de Dios es entrega. El reino de Dios se sigue dando sin medida. El reino de Dios no espera recobrar algo. ¿O así hacen los papás? ¿Invierten en sus hijos para ver qué le van a sacar después? Yo conocí a un señor que decía: no, padre, es que pues ya les di la escuela, pues ahora a ellos les toca mantenerme. Usted entonces invirtió en su hijo para ver qué tanto le va a poder sacar en la vida. Así no es el reino de Dios. ¿O alguien de los papás espera una recompensa? Si el hijo es agradecido, si el hijo supo valorar la vida, el sacrificio de los papás, va a ser también agradecido con ellos. De otra manera sería un hijo ingrato. Ahí está la presencia del reino de Dios. Y estamos llamados entonces a vivir ese reino de Dios ya en medio de nuestras familias, en medio de nuestra comunidad.
pero invirtámosle en hacer presente el reino de Dios en nuestros hogares. Cuánta necesidad tienen nuestros jóvenes de saberse también amados hoy en día. Porque cuando el joven no se siente amado, fácilmente va a ir a buscar otros espacios, otros lugares donde se sienta cómodo, porque en la familia no ha encontrado ese lugar acogedor. Tenemos drogas en nuestras comunidades, tenemos tantos vicios, es cierto, también son deportistas, pero también tenemos situaciones no tan agradables en nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque a veces no hemos sabido encontrar el amor de Dios en medio de nuestras casas. Cuando bautizamos aquí en la parroquia, o cuando me toca acompañar en los bautizos, les digo siempre a los papás: papás, ustedes son el primer rostro del amor de Dios que van a ver sus hijos en la vida. Si sus hijos logran ver ese rostro de amor en la vida de ustedes, ya la hicieron, porque el hijo entonces tendrá un buen camino. Si el hijo no logra ver esa presencia de amor de Dios en medio de la casa, el hijo la va a empezar a buscar en cualquier otro lugar. Por eso tenemos una gran responsabilidad de hacer presente este reino de Dios en medio ya de nuestras familias. Invirtámosle a nuestros hijos, invirtámosle también al esposo, a la esposa, a los papás, siendo agradecidos. Y hoy que celebramos a nuestros papás, felicidades papás, porque seguramente este caminar no ha sido tan fácil. San José nos da una prueba de que el ser padre no es tan fácil, no es tan sencillo. También la vida asusta. La responsabilidad a veces da miedo, pero cuando se toma de la mano con Dios, la vida puede cambiar. Y San José nos da ese testimonio. Papás, encomiéndense a San José. Él es el patrón de nuestra iglesia, el patriarca de nuestra iglesia. Sabe cuidar nuestra iglesia, sabe cuidar nuestras familias. Si nosotros le pedimos a Él que nos ayude, seguramente haremos algo mejor en nuestras familias. Que el Señor les bendiga por participar con Dios de esta paternidad. Y agradecemos a Dios nuestro Padre que nos ha presentado a Jesús, el poder estar hoy en su casa. Que el Señor nos siga bendiciendo y felicidades a los papás. Seguimos orando por nuestros papás difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.